¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Desiguales, estamos al aire, ¿no? Ahí está, porque como había dos monitores, perdón, me perdí, no sabía en cuál estaba. Desiguales de día lunes. ¿Sabes qué pasa, Caruso? Estoy un poco perdida, porque ¿Por creo qué? que es 18 de diciembre. Como que me fui un tiempito para atrás y sí. hoy ganamos 4 de 4. Los premios de Best, esto hay que decirlo. Seguramente vos ya lo viste, en las redes sociales ya empezó a circular de todos los memes que se te ocurran. Lionel Messi, mejor jugador. El Dibu Martínez, mejor arquero. Lionel Scaloni, mejor técnico. Y nosotros, me lo voy a adjudicar también, nosotros, mejor hinchada. Subió el Tula con el bombo Tremendo. al escenario. Bajanos de esta, ¿no? No, ¿Cómo haces para no me bajes. A la dirigencia política no se preocupen si demoran, si tardan un poquito más en hacer movilizaciones, porque el 18 de diciembre, cuando se cumple un año, olvídate, ahí tenés una seguro. Hay que agradecer, ¿no? Por ahí es un poquito tarde para algunas cosas, pero que se va a hacer, yo estoy ahí. Sí, no, aparte emocionante, discursos muy lindos de Leo Messi, del Dibu Del ni Dibu, hablar, hermoso. bueno, de Scaloni también, que por ahí era el que menos chances tenía, ¿no? Mira, estamos listos para hablar de fútbol otra vez, te diste Cuando cuenta, quieras. ¿no? Nos tirás y estamos, ¡sac! 3, 2, 1, y arrancamos, estamos. pero no, tranquilos que hoy en Desiguales de eso no vamos a hablar. Bueno, a ver, en un ratito nada más estará con nosotros Matías Tombolini, secretario de Comercio, para hablar de precios, para hablar de una frase que dejó antes de aplicar más de 700 multas a supermercados y también a empresas productoras de alimentos. Se acabó la paciencia, dijo Matías Tombolini. Claro, todo lo que tiene que ver con la inflación llama mucho la atención. Es, si se quiere, el problema a resolver para que se acomoden el resto de las cosas. Así que en un ratito el secretario de Comercio va a responder todo aquí en Desiguales. Y ya está Cristian D'Alessandro con nosotros, abogado previsional, porque claro, mañana... Crucemos los dedos, ¿no? Se tiene que tratar en el Congreso Nacional. Sería la primera vez que se reúna quórum para hacerlo en las extraordinarias. La moratoria provisional, entre otras cosas, pero la moratoria provisional que le va a garantizar el acceso a una jubilación a mujeres y hombres, pero por sobre todo mujeres que no es que no quisieron hacer los aportes, que efectivamente sus patrones decidieron no hacer los aportes correspondientes o tuvieron que hacer tareas de cuidado. Eso no es reconocido, no es remunerado y por esa razón el Estado se pone al frente del asunto, por lo menos en este proyecto de ley, Sí. va a tratar de garantizarles el acceso a la jubilación. Bueno, tiene Nico Fiorentino información sobre si hay quórum, no hay quórum, qué puede pasar mañana y el miércoles también en el Congreso, apertura de sesiones ordinarias. Pero hoy habló Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato oficial de Juntos por el Cambio. Ya está en un tono... Uno de los. Claro, pero bueno, que lanza su candidatura de manera oficial, con spot, con todas las coincidencias del 2023 que se te puedan ocurrir sobre la faz de la Tierra. Y en modo campaña, digo, porque da entrevistas y no le queda otra que hablar de ciertos temas. Uno de esos temas de los que no le queda otra hablar son los chats de su ex ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, un hombre de confianza de Larreta, a quien él sigue defendiendo. Y la pregunta que nos hacíamos hoy en producción es, ¿le queda otra opción a Larreta que no defenderlo? Porque si estos chats el día de mañana siguen apareciendo, son efectivamente fuego amigo, ¿no puede aparecer hasta una conversación con el mismo Horacio Rodríguez Larreta? Hoy habló con Jorge Rial en Radio 10 y esto dijo. A ver, Marcelo D'Alessandro, primero, es uno de los más importantes responsables de que tengamos la tasa de delito más baja de la historia. Está en plena licencia, a disposición totalmente de la justicia, no tiene nada que ocultar. Al tipo le pincharon los mails, los chats, perdón, le pincharon el celular. No existe, es un atentado a la intimidad. La voz de Marcelo la escuchamos todos. Y en el caso de él son todos escritos. Líder, buen día. No me llamaste ayer, yo me olvidé. Ya tengo el auto. No es muy grande, pero 0 kilómetros. Después de última, de manera informal, algún escritito, ¿viste? Para yo justificar el tema de la flota. Escúchame, ¿querés el avión? ¿Querés ir y venir más rápido? Ya que tenemos convenio ahí, te puedo dar una mano si querés, ¿eh? Son todos escritos. Perfectamente pueden haber sido editados, tecnológicamente casi te diría, es muy fácil hacerlo. Son editados, yo le creo, no tengo por qué no creerle. La de Hola Líder es fuerte. Tremenda. Es fuerte. Horacio Rodríguez Larreta, como decía Luli, como acabamos de escuchar, lo primero que dice es esto es ilegal y además eran fácilmente editables. Razón por la cual yo le creo a Marcelo D'Alessandro. Ahora esto está en el centro del debate del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el juez Alejo Ramos Padilla, en la sesión del jueves pasado, volvió a explicar con lujo de detalles de qué manera se obturó la posibilidad de que esos chats
más allá de que hay que investigar, y se está investigando efectivamente cómo se obtuvieron, hasta ahora no hay elementos o no está confirmado que sea espionaje ilegal, sí un hackeo, evidentemente, de qué manera se fue cerrando el camino para que esos chats no fueran el centro o no pudieran ser el centro del juicio político de la Corte Suprema de Justicia y del debate político también. Aunque claro, alguien le repreguntaba en el programa de Rialche, pero el interés público que esto tiene, más allá de cómo proviene. Bueno, hay jurisprudencia. Andrés Lerner, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, le repreguntaba. Son dirigentes que no están muy acostumbrados a la repregunta, entonces es interesante escuchar en ese sentido. Bueno, Alejo Ramos Padilla y enseguida Luciana nos va a contar con detalle este contexto. Habló de cadena de favores, de esta manera. Acá ¿podía intervenir un fiscal de feria y decir que D'Alessandro había hecho una denuncia, entonces era espionaje ilegal? ¿O en realidad tenía un interés? El artículo 55, 71 para los fiscales, 55, dice que uno no puede intervenir cuando hay un interés. Y él ya había manifestado un interés para mí doble, que excede esta situación, porque la situación de quien hace ese dictamen, ¿sí?, es que además está procesado una causa de espionaje que lleva Ercolini, que aparece en los chats del Lago Escondido. Entonces, mientras más rápido cerremos todo esto y si lo hacemos en feria, mejor. Y yo esto lo veo, ¿sí?, y no me pongo a resolver. Digo, señores, tomen esto con atención. Esto no es, en principio, una afectación a la ley 25.520. No se puede cerrar esto entre gallos y medias noches. Necesita una investigación seria. Y quien dictaminó en este caso, si ustedes me preguntan, estaba comprometido con un interés específico, porque la causa donde él está procesado la lleva nada más y nada menos que Ercolini. Y permítame decir, diputada, que lo que se ve en Comodoro Pi últimamente es una cadena de favores donde unos tapan los problemas de los otros. Bueno, yo le diría club de amigos, pero cadena de favores queda más lindo, ¿no? Sí. Queda más lindo. Y estamos con Nico, con Lu y con Flor, pero tiene esa cadena de favores para explicárnosla Luciana Bertoia. Bueno, sí, tomamos el concepto de Alejo Ramos Padilla porque lo que vemos también en estos chats es cómo se van generando de algún modo lealtades, ¿no? Eso podemos decir. Lealtades entre la política y lealtades entre el mundo judicial. Bueno, tenemos el nodo de Marcelo D'Alessandro, pero Marcelo D'Alessandro recibe favores y da favores, ¿no? Concretamente, por ejemplo, él es beneficiario de un favor de Carlos Stornelli, como decía el juez Alejo Ramos Padilla, porque cierra la denuncia por los chats que lo involucraban con, ahí lo vemos, como un nodo a Marcelo D'Alessandro. Ay, a ver, está lindo, me gusta. A ver, ¿podemos ir a la pantalla a verlo? Es una cadena Yo te voy siguiendo, complicadísima. Lu. A ver, arrancamos con Marcelo D'Alessandro, acá, en el medio. Marcelo D'Alessandro, podemos decir que... bueno, es favorecido, le hace un favor Carlos Stornelli. Claro, ahí va Es el excelente. nexo. En línea roja Claro. le debe un favor. Línea blanca le hace un favor. Claro. Bueno, Carlos Stornelli le hace un favor a Marcelo D'Alessandro y a Silvio Robles porque obtura la posibilidad de que se investigue en Comodoro Pi los chats que ellos intercambiaron y que, como veíamos, tenían que ver con temas que estaba debatiendo la Corte, como la coparticipación o la conformación del Consejo de la Magistratura. Pero A ver. Carlos Stornelli también recibe en su favor correspondiente, que es que hay un juez, Julián Ercolini. Un huemul, un viajante. Un huemul, uno de los que viajó en octubre al Lago Escondido, que tiene su causa, la causa por la cual él está procesado por sus andanzas con Marcelo Sebastián D'Alessio. Esa causa no avanza, porque recuerden que fueron elevados a juicio todos, menos el fiscal Carlos Stornelli. El favor de Ercolini a Stornelli es la cronoterapia. Planchar, llevar la pelota al córner. Muy bien. Pero espera, hay algo de evolución también acá, porque en un punto cerrar la causa contra D'Alessandro y Robles por el origen de esos chats es asentar un precedente para cerrar una futura causa contra Julián Ercolini y compañía por el viaje a Lago Escondido. Que también esa causa por el viaje de ellos al Lago Escondido también está en Comodoro Pi. Por eso digo, claro. La tiene el juez Ariel Lijo. El otro día preguntaba, bueno, ¿qué pasa con esta causa? No pasa nada, pero bueno, está ahí, en algún momento se cierra. Claro.
Después tenemos que Marcelo D'Alessandro, por ejemplo, le hace un favor, ahí vemos a un fiscal, por ahí arriba, Ignacio Maíquez. Hermano de Juan Bautista Maíquez. Hermano Hijo de Coco. Hijo de Coco, que también es protagonista del chat. Una familia de sin los problema de empleo, ¿no? Sí. Familia. Pero viste que siempre a la política partidaria Pleno empleo. se la queja de que, bueno, hacen entrar a toda la familia, laboran todos los pibes. Bueno, ¿Y el Poder Judicial? Bueno, miente. la familia judicial es Bueno, claro. reconocidísima por eso. Bueno, a Ignacio Maíquez, Acá como arriba. escuchábamos, le dan un auto, ¿no? Un 0 kilómetro. Perdón, y el otro que recibe auto está allá. Sebastián Ramos también recibe un auto y otros Ahí favores. está. Claro. Y entonces le debe un favor a Juan Bautista Maíquez, que es actualmente el jefe de los fiscales de la ciudad. Ahí pero- abajo, ahí al Claro. medio. Acá. Pero que en ese momento era nada más y nada menos que el enviado, el responsable del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. El representante. Era quien movía los concursos para los jueces o movía las investigaciones para sancionar jueces. Claro, y ahí Alessandro le pedía insistentemente por alguien que le interesaba que Sí, sea nombrada, le ¿no? pedía un por el pliego de Alejandra Manga, ¿no? Ahí está. Pero más allá de lo de Manga, ¿no? Hay un mensaje que para mí es totalmente elocuente, porque Alessandro preguntaba y Maíquez le dice, quédate tranquilo que el Tano ya le dio la orden a Clusellas y a GG. ¿Quién es el Tano? Es Daniel Angelici, Ajá. un operador sin cartera, podríamos decir. Clusellas era el secretario de Legal y Técnica de Mauricio Macri y GG es Germán Gravano. Acá lo estamos viendo para que Acá no está. crean que miento. 25 de febrero del 16, Marcelo D'Alessandro, hola Juan, perdona que te joda, pero no llego al Senado, ¿eh? No llegó. No llegó. No llegó al Senado, perdón. pliego. ¿Viste que la tilde en los chats? Sí, complica todo. Juan Maíquez, hola querido, el Tano le dio la orden a Clusellas y GG delante mío el martes, ahora estoy en plenario, pero ya averiguo. Entendemos Dale. que plenario del Consejo de la Magistratura, ¿no? Exactamente. Bien. Exactamente. Este es el- Funcionaba ahí, che. ¿No? Funcionó Funcionaba. muchísimo la época Mirá, Maíquez a lo mirá cómo loco. laburaba el Sí, consejo ahí. muy bien. Esto es el favor que le hace Maíquez a D'Alessandro o D'Alessandro a Maíquez. Bueno, este es el Mutuo. favor que Maíquez le hace a Alessandro, Bien. porque Alessandro estaba interesado en un pliego. Y después, también en la cadena de favores, lo teníamos al juez Sebastián Ramos, Sí. que es destinatario ahí de un favor, de un par de favores de Marcelo D'Alessandro, por ejemplo, A el ver si auto. podemos volver a esa imagen. Sí, o al autito. Claro, pero recordemos que Sebastián Ramos Lu quedó de alguna manera expuesto porque estuvo la semana Acá pasada está. en la Comisión de Juicio Político y porque cuando le preguntan directamente, ¿usted tiene algún vínculo personal, social, fuera de cualquier tipo de ámbito laboral con Marcelo D'Alessandro? Él dice, no. No, señor. No, señor. Ahí está. Porque es todo muy formal. No, señor. Ahora, en los chats aparecían comidas en el club, más allá de que le daba el auto. Digo, había un conocimiento bastante importante e incluso un chat de Alessandro con la esposa de Sebastián Ramos. No, con la pareja De Robles. De Robles, tienes razón. Que aparece, que ahí está también. Pero no te contesto yo sobre la relación, A que ver. te conteste de Alessandro mejor. Bueno. Ah, bueno. Líder, ¿me haces un favor? Esto me lo pide Seba Ramos, el juez federal. Aparentemente en el medio de las vacaciones a este muchacho le pusieron, no sé si la junta evaluadora o tiene que dar un examen, no sé bien cómo es el tema. Y justo no está. Y ya tiene pasaje, tiene todo programado con las vacaciones autorizadas, obviamente. ¿Te fijas a ver cómo es el tema y hablas con un Rein, por favor, o con el gallego, no sé a quién le corresponde? Bueno, ¿Quién es el líder? ¿Siempre es Maíquez el líder? No, líder era Ah. Ilso Cassia, en este Ah. caso, que es Hay el muchos jefe líderes. de Es gabinete. un modismo. Mucho líder. Es Es un mucho modismo, líder. es como el que dice maestro, digamos. Sí. Me Líder. gusta, En para otros usarlo. barrios, en otros Al barrios. grupo de desiguales. Hola, líderes. Es me da gran hermano a mí. Bueno, Hermanitos. Son otros barrios también, ¿no? Líder. Bueno. Parque Chacabuco en la esquina, ¿no? ¿No le decís líder? No, Parque No Chacabuco. se arranca a decir líder. Llevan los chicos al colegio. Líderes. Líderes. Bien. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces terminamos con Ramos y Silvio Robles. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, a Robles y a Alessandro le cierra ahí la causa Sebastián Ramos en 24 horas. Un récord incluso para Comodoro Pi. Junto con Stornelli, ¿no? Junto con Stornelli, y acuérdense que él decía yo no podía hacer otra cosa porque el fiscal Stornelli dictaminó. Mañana van a salir, probablemente salga la citación para que Stornelli comparezca en la Comisión de Juicio Político, y ahora estamos viendo toda una reacción muy corporativa por la presencia de Sebastián Ramos en la semana pasada y también ante lo que puede ser la presencia de Carlos Stornelli la semana próxima. El cierre en 24 horas es de Stornelli y Sebastián Ramos, favores a Silvio Robles y a Marcelo D'Alessandro en ese caso en particular. Exactamente. Esto es más que lealtades, es una codependencia en el lodo, ¿no? Recién decían, en el mismo lodo todos manoseados. Y nos al falta mismo gente. tiempo, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo la naturalidad con lo que esto ocurre, que es la impunidad con la que se tratan, ¿no? Claro. Sí, claramente. Y nos falta gente porque hay más actores. Está la Procuración General, está Coco Maíquez, ¿no? Uno de los jueces de casación, porque hago hincapié en él, porque es el máximo tribunal penal del país. Por allí se resuelve todo, ¿no? La causa de espionaje de Mauricio Macri probablemente esté en manos de Coco Maíquez también. Esta semana no hay sesión, ¿no? Esta semana no, de la Comisión de Juicio Político no, es el martes 7. Bien. Gracias, Semana que Lu. viene, Muy semana claro. que viene. Muy didáctico, por otra parte, ¿no? Sí, señor. Bueno, hablando de sesiones, Nico. El miércoles va a ser la Asamblea Legislativa. Sabemos que las cámaras van a estar divididas en dos. Unas van a seguir el discurso del presidente Alberto Fernández, otras van a seguir todos los gestos de Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos que es el festival de la gestualidad. El discurso del presidente Alberto Fernández va a estar muy centrado en una valoración de su gestión. Recordemos que va a ser su último discurso ante la Asamblea Legislativa como presidente, al menos en su primer mandato. Va a mencionar muchas cosas que no logró que se incorporen en el documento del Frente de Todos, donde se quería que figure una valoración de hechos de gestión mucho más contundente de lo que finalmente existió. Y ahí en ese discurso va a aparecer una demanda muy importante al Congreso, porque recordemos que mañana termina el periodo de sesiones extraordinarias sin ninguna sesión. No solo sin ninguna sesión, sino que sacando la Comisión de Juicio Político, que era uno de los 28 proyectos que estaban incluidos en el temario de extraordinarias, el resto ni siquiera avanzó un poquito así. De hecho, hay muchos proyectos que figuran, sobre todo proyectos del Ministerio de Economía, que figuraban en ese listado que ni ingresaron al Congreso de la Nación. Ahí hay que decir que tuvo éxito, al menos en lo concreto, el boicot de Juntos por el Cambio. Después veremos el costo político que le trae a Juntos por el Cambio haber dejado de hacer funcionar el Congreso de la Nación. Lo que sí va a haber mañana, y muy importante, en acuerdo con sectores de la oposición, no con Juntos por el Cambio, hasta donde sé ni siquiera va a participar de la sesión, y ahora te cuento algo más sobre eso. Es una sesión acordada con otros espacios para tratar dos proyectos muy importantes. Uno es la regularización de deudas previsionales. Es un poco más que una moratoria, porque entiendo que moratoria es la palabra con la que estamos familiarizados, pero es bastante más. Es para que unas 800.000 personas más o menos que tienen todas las condiciones para jubilarse lo puedan hacer, más allá de adeudar algunos años de aportes. Bueno, de eso hablamos ahora, ¿eh? Sí, ahora nos metemos un especialista, mucho más especialista que yo. Y las historias clínicas digitales, un avance que, como estamos siempre, entiendo que la agenda que nos manda es el FMI, la justicia, que es muy importante, pero las historias clínicas digitales a nivel nacional es importantísimo para todas las personas que donde vos te atiendas tengan acceso a todas las veces que vos te atendiste en el país, en cualquier clínica, en cualquier hospital, algo muy importante. Y te decía, ojo con Juntos por el Cambio, porque hay un debate y no muy sano hacia el interior del bloque de qué hacer a partir de mañana respecto al boicot del Congreso, porque se están matando. Porque hay un sector que dice, che, como ya está, era hasta el 28 de febrero,
no podemos seguir sin sesionar mientras avance el juicio político, porque es como en algún momento nos van a reclamar nuestro propio electorado. Porque la comisión además sigue y no se sabe por cuánto tiempo. Digamos, No, y esa tensión se ve en la comisión, ¿no? El otro día se levantaron para dar una conferencia de prensa, pero dejan de garpe, para decirlo de alguna manera, a los testigos. Sí. Que es la línea de la coalición, bueno, cuidémoslos. Por eso Bueno, volvieron. de hecho, se da una particularidad que me lo decía un diputado, uno de los bloques que acordó con el Frente de Todos para sesionar mañana, dice, como Juntos por el Cambio dice, nosotros no vamos a sesionar mientras avance el juicio político, y después tienen sus propios diputados presentando proyectos de juicio político, al menos 2 proyectos de juicio político de los 40 que se están discutiendo en la comisión, ahora son de Juntos por el Cambio. 14 o 40. No, son 60 causales. Sí, son 60 causales. Son 14 proyectos con 60 causales. Dice, bueno, 2 de esos 14 proyectos lo presentó la coalición cívica y está ahí participando. Entonces, ¿cómo haces para decir yo no voy a sesionar mientras avance el juicio político, pero a la vez impulso 2 juicios políticos? Una incongruencia interna que lógicamente está haciendo mella. Hasta donde sé, mañana hay acuerdo para sesionar y después del 1 de marzo en adelante veremos. Está también complicado el Senado de la Nación, contamos la semana pasada. En principio hay acuerdo, va a haber mañana sesión. Hay acuerdo con el interbloque federal, con la izquierda. El Frente de Todos tiene que garantizar la totalidad no le puede faltar de ni su uno. bloque, porque los que acuerdan, cuando vos acordás con un espacio, te dice yo voy y me siento. Yo te pongo los que a vos te faltan. Claro. Pero que estén todos. Sí, claro. Flor, ¿querías decir algo? Sí, quería sumarme que Nico decía, ¿hasta cuándo va a ser este boicot al Congreso? Digo, porque perfectamente Juntos por el Cambio podría decir, esta ley no la acompaño, juicio político, pero acompaño todas las demás. Digo, no cambia. Y en ese sentido, si vos ves, ya hubo varios comunicados de cámaras empresarias, por ejemplo, la AmCham, que es la cámara que nuclea a las empresas de Estados Unidos, que está reclamándole, pone a los legisladores, no pone a todos Juntos por el Cambio, pero que está reclamando, que pase algo en el Congreso. Claro, pero eso es lo que dice Nico en un punto de los propios, van a empezar, digo, AmCham es de los propios. AmCham Claro, en la fuera le dice legisladores, pero en la interna dice, vayan. Pensá en la ley agroindustrial, Luli. Y todo el campo pidiendo que esa ley salga. Sí. Hay una ley concretamente que es la de hidrógeno verde, que parece algo muy lejano, pero que tiene consenso de los 2 bloques. Es una ley que auspicia Flor, además. Sí, la auspicia ya. Por si no había quedado claro. Si sale esa ley, se va a dar la mayor inversión del siglo XXI en Argentina. Digo, para tomar dimensión del parate que hay hoy en día en el Congreso. Inversión que no son millones de dólares nada más, es trabajo también, ¿no? Y te cierro con un datito del Senado. Contamos la semana pasada que se quebró el Frente de Todos, que se habló un interbloque de 5. Bueno, ya hay contactos entre referentes del bloque, del Frente de Todos, con ese bloque, para ver, como diciendo, bueno, ya está, ya se fueron. Sí. Se fueron, ya dijeron lo que tenían que decir, emitieron el comunicado. Bueno, sentémonos, ¿qué podemos hacer? Ya están tratando de establecer algún tipo de puente de contacto para que el Senado funcione. Contener daños. Bueno, nos vamos a ir al living al encuentro de Cristian D'Alessandro, abogado previsional, especialista. Es muy importante lo que se trata mañana. Lo presentamos en este informe. Dale. Parece que se cayó la última sesión del año. Sí, era la última sesión del año, estaba prevista una sesión especial, por lo menos era la intención del kirchnerismo, del oficialismo, y no pudo ser porque no se obtuvo el quórum necesario de 129 diputados. Nosotros no vamos a dar quórum, pero que estamos dispuestos, como siempre lo hemos hecho, a acordar. Había varios temas importantes. El fundamental era el proyecto de moratoria previsional que beneficiaba a 800.000 personas. Y una previsional que afecta del 0,50% el PBI, sin decirnos de dónde van a salir esos ingresos para sostener esta moratoria. En el día de hoy, todos amanecimos con Clarín diciendo el kirchnerismo busca sesionar en diputados con la ayuda de un sector de los radicales. Con impulso de la Cámpora intentarán aprobar la moratoria previsional. Fue un fuerte ejercicio de presión para que aquellos que nos habían comprometido el quórum no estén aquí presentes. Que no quieren que haya una ley de moratoria que permita salir de la incertidumbre a 1.500.000 personas que están en edad de jubilarse y hoy no lo pueden hacer. No podemos creer que la oposición sea capaz de dejar temas tan importantes sin tratar, como es, por ejemplo, el tema de la ley Lucio o como es la moratoria previsional, sencillamente porque estén encaprichados en defender a los jueces de la Corte. Yo ya estoy jubilada
y he pagado toda mi moratoria, pero hay un montón de conciudadanos que aún no tienen ese derecho si no se aprueba la ley de pago de deuda previsional. Juntos por el Cambio está en contra de esta... ¿Por de qué, esta Tuli? Y por el gasto. Por el gasto. Por el gasto. ¿Y el derecho de jubilarte? Claro. Bueno, no empecemos con los detalles. Yo creo, además, por los antecedentes, cuando Macri gobernó la República Argentina, que hay una voluntad de llevar adelante una reforma previsional, de achicar este derecho, de subir la edad jubilatoria. Nosotros no vamos a dar quórum. ¿De dónde van a salir esos ingresos para sostener esta moratoria? Bueno, son muchas preguntas. Algunas tienen respuestas simples, ¿no? ¿Por qué no se daría un derecho? Bueno, porque hay personas que en este país que tienen militancia política y creen que los derechos son gastos del Estado. Estamos con Cristian Alessandro, abogado especialista en todo lo que tiene que ver con previsional. Lo primero que quiero preguntarte, Cristian, es, ¿vos crees, porque entiendo que tenés incluso conocimiento con parte de la política, que esto va a salir mañana? Mira, hay incertidumbre. Se supone que si mañana está convocada esta asamblea, o sea, esta reunión extraordinaria, va a salir. Ahora, como alguien de ustedes dijo, hay que prender una vela. Hay que prender la vela a cada santo, ¿no? Porque hay que garantizar el quórum y de ahí el debate. A mí me preocupa porque lo que estamos viendo es un tire-afloje político, partidario, y en el medio los adultos mayores, los jubilados, que ni siquiera son jubilados, son trabajadores excluidos del sistema, claro, del mercado formal de trabajo, que no van a poder jubilarse en Argentina. ¿Por qué y eso es decía gravísimo. 1.500.000 personas y no 800.000, que es lo que habitualmente se menciona? Porque se generó un título con esos 800.000 adultos mayores o adultas mayores que hoy en la Argentina no pueden jubilarse. Es durante todo este año 800.000 personas, sí, pero en realidad son 1.500.000, de los cuales 900.000 son que tienen pocos aportes, y unos 600.000 que no tienen nada de aporte directamente, no porque no trabajaron, sino porque, claro, el sistema hizo que quedaran informalizados. Ni tampoco porque decidieron no aportar. Claro, y además no nos olvidemos que existe hoy, gracias, irónicamente, al gobierno anterior, de lo que es la PUAM, la Pensión Universal al Adulto Mayor, que muchos hoy pensionados tienen años de aportes cotizados en la Seguridad Social, y el Estado les robó esos aportes, condenándolos a una pensión del 80% de una mínima, y esos aportes el Estado no se los reconoció. Entonces esos pensionados van a poder reconvertir hoy esa son pensión. Pensionados porque nunca tuvieron un plan de moratoria para ingresar. Claro, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que el gobierno de Macri lo que hizo es propiciar esta PUAM, Pensión Universal Adulto Mayor, que le borraban los aportes completos y lo condenaban a una pensión asistencial del 80% de una jubilación mínima. ¿Y cuánto es eso hoy, Cristian? Y hoy estamos hablando que la jubilación mínima son 60.000 pesos, el 80% de una jubilación mínima. Ah, bueno, pero no vive una persona con ese dinero. Claro. Y encima, con la mínima tampoco, ¿no? Y encima, tampoco, con esas restricciones que tiene la pensión universal, que primero vos podés tener 28 años de aportes, 20 años de aportes, y el Estado no te los reconoce. Te metieron directamente a ese 80% de la jubilación porque no mínima. llegaste a los 35. Porque no llegaste a los 30 que exige la ley. Y segundo, que no tiene derecho a pensión por fallecimiento. Eso hace que una persona que queda viudo o viuda no pueda exigir el derecho que le corresponde por la cónyuge o conviviente, claro, que falleció. Entonces, eso a mí me motivó oportunamente cuando se sancionó esta pensión universal de adulto mayor, una denuncia que quedó cajoneada en Comodoro Pi contra Emilio Basavilbaso y Abad, el ex titular de la AFIP, porque en ese proyecto, en esa ley, se había puesto que tenía que reglamentar una moratoria que había, y la reglamentaron producto de esta denuncia, que estuvo como un año sin implementarse esta reglamentación. Después que provoqué la denuncia, ahí se apuraron, pero o sea, no sirvió para nada. Cristian, y no se podía jubilar la gente. Cristian, dos cosas que se repiten muy habitualmente. Una es, bueno, gente que no quiso aportar, entonces ¿cómo va a recibir una jubilación? Eso me digo que lo abordamos. Pero además, Ritondo ahí decía, ¿y dónde va a salir esa guita? No, a ver, no solo queda comprobado que el sistema de jubilaciones en nuestro país no está quebrado, no es un sistema
holgadamente propicioso, pero tiene sus recursos. Primero y principal, tenemos algo que otros no tienen, otros países no tienen. Es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso, que si bien nos va a ser aplicado acá como patrimonio para pagar las moratorias, tiene un sustento de, valga la redundancia, sustentabilidad del sistema. Pero por otro lado, las moratorias, imagínense que hubo un blanqueo para ricos. Sí. ¿No? Esto es un blanqueo, bueno, sí, lo hubo. Imagínense, ese blanqueo para los ricos, hoy este blanqueo es para los pobres, Pero porque vos vas a poder blanquear los aportes que no te hicieron. Pero hasta donde yo entiendo no se les condona nada, se le va descontando de la claro, no solo que no se les jubilación. condona, sino que esta moratoria mal llamada Ley de Jubilación de Ama de Casa, porque se conoció así oportunamente, no solo le permitió a las mujeres, sino a los hombres jubilarse, tiene una actualización periódica y además no es barata. Si vos no tenés la totalidad de los aportes, no es barata. Te los va a cobrar el Estado esos que no pusiste. El Estado te cobra a medida, o sea, te presta esa plata para que vos pagues esa deuda y además después te la descuenta con tu aporte con tu sueldo, con tu salario de jubilación, y que ese aporte que vos tenés que pagar no es barato, por eso este plan de facilidad de pago no va a ser de 60 cuotas, va a ser de un máximo de 120. O sea que el doble de cantidad de cuotas para pagar. Me gustó eso de hubo blanqueo para ricos, este es un blanqueo para pobres, ¿no? Claro. Que ni siquiera llegan a tener una jubilación mínima por el aporte o no aporte que han realizado. Flor, vos tenés números sobre la situación. Sí, si les parece, retomamos algunos datos que mencionaba recién Cristian, que son de un informe que redactó el Centro CEPA de la dimensión de este proyecto de ley. Hay 1,5 millones de personas que hoy no cuentan con los 30 años de aporte. En el 60% de los casos es porque son aportes insuficientes, pero en el 40% directamente sin aportes. Y después un concepto importante siempre cuando hablamos de economía es hablar de las brechas de género. ¿Qué pasa con las mujeres? Y ahí también hay una diferencia. Si vemos en la siguiente placa, actualmente solo 1 de cada 10 mujeres, voy de vuelta, solo 1 de cada 10 mujeres están hoy en edad de jubilarse y tienen las condiciones para hacerlo, es decir, los 60 años y los 30 años de aporte. Ese dato, Y aparte, en esto de las brechas de género, nosotros lo vimos de entrada. Estas moratorias vienen del año 2004-2005, no del 2014. O sea, el primero que hace las moratorias fue Néstor, y esas moratorias se generaron producto de la desocupación de los 90, que eclosionó en el 2000, y el informalismo que había con mucha gente sin poder jubilarse vieja. En ese momento, nosotros, y por eso yo me saco el sombrero y defiendo, vimos cantidad de mujeres que salieron del ostracismo de la familia, de la violencia intrafamiliar, de esa violencia ejercida por el marido, los hijos, donde a lo mejor el marido trabajaba y le daba unos pesos contados para que una violencia económica, ¿no? haga Además, el puchero del día y nada más. Esas mujeres oprimidas pudieron, con las primeras moratorias, pagarse una pieza y salir del horror del hogar, y muchas se animaron hasta inclusive divorciarse a la vejez, que no era una cosa común, divorciarse a la vejez porque tenían algo para sostenerse. Claro que no alcanza, es cierto, pero por lo menos tienen algo. Hoy 1.500.000 personas no van a tener nada si mañana no se debate. Cristian, la semana pasada, no sé si la leíste, una nota en el diario La Nación, hacía una comparación entre las fórmulas jubilatorias del macrismo y del gobierno de Alberto Fernández, diciendo que si se hubiera quedado en la fórmula anterior, hoy las jubilaciones rendirían más, es decir, ganaría más plata jubilados y jubiladas. ¿Esto es cierto o cómo lo ves? Parcialmente es cierto. A ver, en el mensual, que va a aumentarse en marzo, la fórmula dio un 17,04, mientras que la fórmula del gobierno de Macri hubiese dado un 20,9. También lo da como escenario el CEPA, ¿no? El Centro de Economía Política. Ahora, eso en la parcialidad, en la radiografía de ese puntito. En el periodo que está vigente esta fórmula previsional, ganaron los jubilados con esta fórmula frente o versus la fórmula de Macri. El problema está que ninguna fórmula es 100% satisfactoria si no se incorpora la cláusula gatillo, que es lo que vamos nosotros al Congreso. ¿Qué significaría eso? Las jubilaciones tienen una movilidad que si los jubilados, o mejor dicho, si la inflación
es muy alta, los jubilados van por debajo porque no se actualiza conforme los índices de movilidad. Hoy 3 meses atrás, digamos, ¿no? Claro, Hoy corre de atrás. Corre con la coneja para atrás. Sí. Ahora, como en este caso están perdiendo, frente a la inflación, lo que hay que equiparar, por lo menos para que no pierdan, es que emparden frente a la inflación. Entonces, los jubilados no tienen paritarias. Entonces, que se incorpore una cláusula gatillo que al momento en que la inflación se dispare y se pierda, por lo menos no pierdan frente... Claro, que te iguale. Claro, sino que la emparden. Pero el gobierno esta no ha fórmula- puesto bonos para tratar Sí, de resolver pero eso. el bono no deja de ser un parche y un tiro en los pies. ¿Por qué? Porque esto genera la política de bonos, que no está mal, porque lo que hace es generar hoy en un estado medio enclenque, producto de todas las deudas que nos dejaron, una posibilidad de que los que menos tengan puedan vivir, entre comillas. Ahora, el problema está en los salarios medios y altos, que también aportaron y tienen su derecho a cobrar lo que les corresponde, que no recibieron nada. Esos adultos mayores, esos jubilados y jubiladas, en definitiva van a ir a la justicia, porque lo injusto se resuelve en lo justo. Y esa injusticia que ellos sienten y que efectivamente por no recibir bono han perdido frente a la inflación, por lo menos en estas etapas, más Claro, porcentualmente, aunque sean inflaciones lo que jubilaciones por altas. decreto se dio y que perdieron y que tal, entonces van a ir a la justicia. En definitiva, el Estado, o sea, todos nosotros Le va a pagar igual. vamos a tener que pagarlo. Claro. Y eso genera en que lo que tenemos que empezar es ver qué recursos tenemos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué se está haciendo hoy con el fondo? ¿Qué se hizo en el gobierno anterior? Bueno, hoy se tiene encajonado. Con las inversiones básicas. Bueno, hay que ponerlo en funcionamiento ese fondo. Hay que hacerlo, motivar el fondo y generar los réditos para pagar las presentes y futuras jubilaciones. Claro. Ahora, si a ese fondo vos lo invertís y le podés pagar a los jubilados, tranquilamente podés ir con la cláusula gatillo como nosotros estamos pidiendo. Nico. Cristian, ¿cuántas personas cobran la PUAM? La PUAN estarán cobrándola 1 millón de personas más o menos. No tengo la estadística hoy, pero más o menos 1 millón, 1 millón y Y esas medio. personas que están en esa condición, digamos, de segundo nivel, ¿están en condiciones de acceder a esta moratoria o esta Sí. nueva propuesta para cobrar una jubilación completa? Sí, tenés. ¿Por qué? Porque vos para poder jubilarte en la Argentina tenés que tener 60 años la mujer y 65 el hombre. Con la PUAM se supone que es una edad universal de 65. Entonces las mujeres que aún no teniendo aportes van a poder acceder a cambiar esa prestación asistencial por una moratoria. Lógicamente pagando la cuota prevista, porque no va a salir barata, y más, si tienen aportes, tienen que hacerlo, porque como yo te dije, hice la denuncia. ¿Pero por qué hice la denuncia? Porque al momento de ir, cuando todos celebraban esa famosa PUAM, fui al ANSES de una persona que no era mi cliente, que yo no la conocía, que nada. Vi un hombre llorando en la oficina de ANSES, pero llorando, Chicos, créanme, era un mar de lágrimas. No había forma de consolarlo. Me acerco, pregunto a ver qué pasaba, y ese hombre había perdido la señora. Había perdido a la señora. Esa señora tenía una jubilación mal llamada de ama de casa, la de moratoria. El hombre había sido beneficiario hacía poco de esta PUAM, con 28 años de servicio. 27 años de servicio. Un montón. O sea, Le faltaban nada. 3 Nada. años de aportes. A ese hombre lo sentaron frente a la empleada de ANSES y le dijeron: usted tiene que optar entre la pensión por fallecimiento, entre la pensión por fallecimiento, bien digo, o la PUAM. Entonces ese hombre se largó a llorar porque no solo vio vulnerado su derecho, además de haber perdido a la señora, tenía que elegir entre uno u otro derecho que Decime, tenía. Cristian, que lo defendiste a ese hombre después. No, bueno, dije, esto es lo que me va a pasar a mí, a mis padres, a cualquiera. Claro. Fui y hice la denuncia penal. Y ahí Claro. reglamentaron la moratoria. Lamentablemente la reglamentaron mal, Claro. pero la reglamentaron. Hoy por hoy sigue estando el beneficio por ama de casa que te computan algún par de años más, o incluso Sí. para mujeres que han cuidado de hijos con alguna discapacidad. Claro. Tareas de cuidados. Ese es un muy buen sistema que se copió del modelo uruguayo, que hace que las mujeres que tienen hijos, sean hijos con capacidad o hijos que no tengan discapacidad, pueden acceder a ese reconocimiento que el Estado te da, que te
entre comillas, te regala un año de aporte o 3, dependiendo si tenés hijos discapacitados o no, o que cobres te la reconoce, asignación. el verbo regala da a la confusión de lo que Tenés expresa razón. la chaca, Pero no te lo cobra, digamos. No te lo Es cobra, laburo te regala, realizado, sí. te regala. Nosotros tenemos en la Seguridad Social el término de moratoria comprar aportes, que es el término que usamos mucho. Sí. Y esto de te regala los añitos de Pero aporte. te reconoce. Pero te reconoce esa tarea de cuidado. Que esa es una tarea fundamental, porque la mujer es la más vulnerada en este contexto del mercado de trabajo. Sí. Ahora, un detalle, una perlita que se puede solucionar en realidad por alguna... Esta moratoria que hoy va a salir, o que mañana esperemos salga... Qué optimista que estás. También, bueno, prendo la vela del santo. También tiene una deficiencia. Es que, por ejemplo, mi tía Mechi, que tiene 60 años y no tiene hijos, no puede jubilarse con esta ley tal cual va a salir. ¿Por qué? Porque uno puede comprar, y ahí digo, comprar años de aportes desde los 18 años de edad hasta, con esta moratoria nueva, el 2008. Si hacemos la cuenta, no llegan a comprar los 30, llegan a comprar 28 o 29 años de aporte. Entonces, mi tía Mechi, que no tiene hijos y tiene 60 años de edad, va a tener que esperar un poquito más o pagar por fuera un monotributo para... Entonces, había algunas cosas mejorables en este proyecto, pero ante la nada, esto es muy importante. Flor. Sí, te traslado una pregunta que siempre me hace mi madre, que está a punto de jubilarse, dice... A la tía Mechi y a la mamá de Flor, y a un gran mi madre, saludo, Gabriela, ¿van a aumentar la edad jubilatoria? Te hago la consulta, sumo el dato de que si uno le consulta a la titular de ANSES, Fernanda Raberta, te dice, con este gobierno no se va a aumentar la edad jubilatoria. Ahora, esa es la información oficial de este gobierno. ¿Qué esperás vos que pase a futuro? A ver, la edad jubilatoria en la Argentina aumentó ya con el gobierno de Macri. No nos olvidemos que la ley que permitió esta movilidad jubilatoria en el gobierno de Macri, la reparación histórica, todo esto, incorporaron la voluntariedad a partir de los 70 años. O sea, que cualquier persona, hombre o mujer, que quiera continuar en empresa privada, no en el empleo público. O sea, si estamos acá en Canal 7, la TV pública, no podés, tenés que ajustarte al régimen general. 60 y 65 años, 60 la mujer, 65 el hombre, y la mujer posiblemente pueda extender hasta los 65 como opción. En el empleo privado podés hacerlo hasta los 70 años. Por ende, esto ya está hecho en la Argentina. O sea, hoy el que quiere sigue trabajando y es su empleador, no puede hacer nada. No. Por ende, nosotros venimos como 5 pasos adelante de lo que pide el Fondo Monetario Internacional o los organismos internacionales, como en Francia, que van a aumentar la edad jubilatoria y semejante podrida hay, o en España, que ahora también se está debatiendo, porque España lo que hizo es pedir la escupidera a los organismos internacionales de la Comunidad Europea, le prestaron plata, pero a cambio de esto tiene que reformar el sistema jubilatorio. Esto nosotros en la Argentina lo tenemos, por ende, no debiera aumentarse más la edad jubilatoria, porque hoy voluntariamente, si vos hombres y trabajás, mujeres pueden trabajar hasta los 70 años y el empleador no te puede decir nada. Cristian, gracias. No, a ustedes. Gracias, mañana veremos qué pasa. entonces. Aprender la vela del santo. Bueno, nos vamos Gracias. a ir a la mesa, pero ya Vamos. está Matías Tombolini en los Sí. estudios de la televisión pública, el secretario de Comercio. Enseguida vamos a charlar con él. Bueno, Flor. Sí. ¿Hay viaje o hubo viaje, reuniones con el Fondo Monetario Internacional? Rubinstein estuvo, ¿no? Así es, sí. Le están entrando al Fondo Monetario por todos lados del gobierno. ¿Por qué? Porque ahí fue Sergio Massa, vía India, en la reunión de ministros del G20, a hacer un pedido de cuestiones, que ahora las vamos a detallar. Directo con Georgieva, Massa. Directo con la titular del FMI, Cristalina Georgieva, y el otro frente era justamente esta delegación de la mesa chica de Sergio Massa, que viajó a Washington y también está reunido con el FMI. Se viene una definición muy importante que la adelantábamos la semana pasada, que algo iba a pasar en materia de reservas y va a haber un cambio muy importante en el acuerdo con el FMI, que va a flexibilizar una meta. Ahora vamos a explicar bien en qué te impacta a vos que estás del otro lado, pero lo cierto es que el anuncio formal posiblemente lo tengamos mañana, cuando el FMI saque un comunicado y haga el anuncio. Si les parece, repasamos por qué era inviable cumplirse la meta de reservas así como está planteada, más que nada por lo que está ocurriendo con la sequía. El objetivo trimestral, Argentina tenía que llegar a 7.800 millones en las reservas del Banco Central, el stock actual
como lo mide el FMI, estaba en menos de 3.000 millones de dólares. Y encima el Banco Central no paraba de desprenderse de dólares, por ende cualquier consultora, cualquiera en el mercado te decía, es imposible que llegue. Esa meta de 7.800 millones es para marzo. Es la el meta. primer trimestre de 23. Así es. Todavía está la gran pregunta que estamos esperando el anuncio de mañana de esta flexibilización, que si bien está confirmada, ¿cómo va a ser? ¿No? Si trimestral, si anual, si lo de este año se pasa para el año que viene. Y lo último que se dio fue el pedido de lo que está pasando con la sequía, ¿no? Ya Economía venía planteando lo que ocurrió producto de la guerra, todos los dólares que se desembolsaron en materia energética. Ahora se sumó el tema de la sequía, que tenemos los primeros datos que está dando la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que son muy preocupantes, datos concretos ya de caída en la cosecha, ahí lo vemos, 40% ya cayó el volumen de la cosecha de trigo, y las proyecciones para soja y para maíz también son de caída en la cosecha, y también miremos la valorización, es decir, lo que vas a exportar va a ser posiblemente menos de 10.000 millones de dólares, lo cual te implica menos dólares en la reserva del Banco Central. Es una montaña de buenas noticias, Flor, hoy, ¿eh? Sí, pero a ver, quiero entender bien. Lo de las reservas ya está negociado, falta ver el detalle. ¿Y también hay una flexibilización de otras metas? Hay 3 metas que Argentina tiene que cumplir obligatoriamente. Las otras 2 no se van a modificar. Déficit y emisión. Déficit fiscal, así es, y emisión monetaria. Lo último que les quería dejar es cómo impacta esto en la gente, ¿no? El que está del otro lado dice, ¿qué son las reservas del Banco Central? ¿En qué me afectan? ¿Dónde las veo? ¿Dónde las chequeo? Claro, veamos la buena y la mala, si les parece, para cerrar, de esta novedad. Y la buena tiene que ver justamente con cumplirle al FMI. ¿Y por qué esto es bueno para la gente? Porque si vos le incumplís al FMI, es decir, no cumplís las metas, eso te puede generar un terremoto en el mercado, un terremoto financiero, que en definitiva es que suba el dólar, que el dólar se vuelva un barrilete, y eso ya sabemos cómo le impacta a las personas. ¿No? Claro, sí, obviamente, ya sabemos lo que pasa cuando hay una devaluación, ¿no? Se ajusta nuestro salario. La mala es que el gobierno está diciendo no vamos a poder acumular tantas reservas como nos están pidiendo, y no acumular reservas no es algo positivo para la economía. Bien, gracias, Flor. Esperaremos mañana el anuncio. Qué bueno que está Flor, ¿no? Que después te tira una buena. Sí, está verde. Es una buena, que te tira un verde. Sí, te tira un verde. Está muy verde. Te tira un verde. Estamos con Matías Tombolini. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Secretario ¿Qué tal, Matías? Hola, ¿cómo andan? de Comercio. Bueno, escuchando a Flor, imagino, con los números no tienen que ver con tu sector puntualmente, pero la economía sí. ¿Esto impactaría, por ejemplo, los precios si no se mejora de alguna manera la acumulación de reservas o si no se cumple con el FMI? Bueno, los precios son la resultante un poco de todo lo que estaban contando recién. Argentina tiene una hoja de ruta clara, que es la que planteó el ministro apenas asumió, y tiene que ver justamente con tener un orden fiscal, con acumular reservas, que en definitiva son la precondición para tener una moneda fuerte. Y en ese sentido, por supuesto, tener una moneda fuerte es el paso previo para poder tratar de resolver el problema más grave que tiene la Argentina en materia económica, que es la inflación. Matías, la semana pasada dijiste se acabó la paciencia respecto de, uno supone, especuladores que están tirando para arriba los precios. ¿A qué te referías en concreto y qué significa eso? Bueno, mira, nosotros comenzamos con los acuerdos de precio en el mes de noviembre, transitamos 3 meses. Los acuerdos de precios tienen básicamente 2 aspectos importantes: el precio y la cantidad. Es decir, vos tenés que poder encontrar en góndola... El precio del abastecimiento, digamos. Exactamente. Claro. Vos podés tener que encontrar el producto en góndola con el aumento del 3,2% mensual, y tenés que encontrar el producto. Sí. Y en la medida que nosotros fuimos avanzando, sumando sectores, sumando empresas, hoy son más de 670 empresas las que conforman el acuerdo, que no solamente tiene que ver con consumo masivo, sino que tiene que ver con calzado deportivo, con indumentaria, con insumos difundidos, las cosas que sirven para hacer otras cosas, con la canasta escolar, con carnes, con lo que hace a la cuota de la escuela, con medicamentos, con motos, con bicicletas. Y en este sentido, los acuerdos son voluntarios y están para ser cumplidos.
Y el Estado... O sea, es lo que voluntario hace, entrar, pero una vez que entraste lo tenés que cumplir. como es voluntario, firmar un contrato de alquiler. Vos firmás Claro. un contrato de alquiler, pagás el alquiler, está todo bien. Si no pagas el alquiler, tenemos un problema. Claro, digamos. pero hay un tema que es que si uno no paga el alquiler, lo desalojan y se queda sin lo que le Bueno, convenía, que era la vivienda. Digo, en este exacto. caso, porque la multa parecería que nunca la pagan, la multa económica que se les No, pone. eso es falso. Las multas las pagan y les duelen justamente bastante. Por eso nosotros desde Comercio y conjuntamente con los municipios desplegamos un proceso que arranca en el acuerdo voluntario, que tiene un segundo paso que lo anunciamos en la segunda fase de la ampliación de precios justos, que tiene que ver con el robot, con este panel de control desarrollado por ARSAT junto con Amazon, que verifica 15 millones de datos por día. Y eso nos empezó a dar mucha más información. Y el proceso de aprendizaje permanente del algoritmo nos empieza a disparar alertas que permiten que la capacidad y el proceso de verificación de los acuerdos voluntarios sea más eficiente. Después nosotros les avisamos de manera electrónica a los supermercados en este caso, pero también lo hacemos con indumentaria y con calzado deportivo, para poner un ejemplo, sobre los desvíos respecto de los precios. Después los intimamos por carta de documento y finalmente vamos al lugar. Y si no, la denuncia de la aplicación, que fue lo que pasó con el Jumbo de San Martín, denuncias en un corto periodo de tiempo que disparan un proceso en un fin de semana largo para asistir, justamente porque los vecinos nos cuentan que o falta la mercadería o hay un problema con el precio. Y Ahora, lo que se hace es controlar. Matías, corregime esto, pero yo entiendo que las multas son apelables o las sanciones son apelables, que los supermercados dicen, no, bueno, pero yo, en realidad lo que me pasa es que a mí no, quien me provee no me trae la mercadería. Vas al proveedor y el proveedor te dice, no, pero el supermercado me cambia la lista porque se quiere estoquear para hacer negocio más adelante. En definitiva, bueno, después entran también los mayoristas. Quiero decir, ¿lograron identificar cuál es el origen, digamos, de los desvíos, el origen de la especulación? Bueno, a ver, ahí son dos puntos y es muy importante tu pregunta. Lo que tenemos que entender es cómo es el proceso de la elaboración de una multa. La Secretaría de Comercio nunca antes puso tantas multas como ahora, junto con la parte de defensa del consumidor como con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Cuando nosotros decimos que se acabó la paciencia, tiene que ver justamente con entender que los procesos de control se hacen en conjunto con el municipio, que es quien está en el territorio. Sí. Con quien nosotros coordinamos es ni más ni menos que con las intendentas y los intendentes, entendiendo que esto lo resolvemos entre todos o no se resuelve. Ahora, cuando verificamos un incumplimiento, lo que hacemos es esencialmente labrar un acta, una infracción. A diferencia de cuando vos, por ahí, con el auto, si cometés una infracción de tránsito, la infracción y la multa vienen juntas. Acá no. Acá lo que hay es una expectativa que se genera en nosotros como consumidores a partir de que el acuerdo voluntario determina un precio esperado. Vos vas, no cumple con esa expectativa, Sí. o sea, hay un incumplimiento de la ley 24240 en sus artículos 4º y 7º. Y el Estado dice, bueno, acá hay una infracción. Y obviamente el supermercado puede hacer un descargo y decir, no me cumplió el formador de precio en la punta de la oferta, Sí. el oferente. Y hay una instancia de descargo de ida y vuelta, y ese proceso, que puede tardar entre 2 semanas y 45 días, termina en una determinación final de lo que opera en sede administrativa, que es la infracción. En lo que va del ¿Y año eso son no licúa la sanción? 806.450.000 pesos. ¿Que se pagaron? Sí, bueno, hay 15 días para que se paguen exactamente, para que se depositen. Y el año pasado, en el último trimestre, 404 millones. El tope de la multa cambió con la entrada en vigencia del nuevo presupuesto nacional. Estaba en 5 millones, pasó a tener un tope de 308 millones, de acuerdo al valor de la canasta básica tipo 3. Sí. Ahora bien, después, terminada la sanción en sede administrativa, pueden acudir, obviamente, a la justicia, pero no sin antes, por supuesto, pagar. Es decir, en la primera instancia de descargo Primero de las pagan empresas, y después van por a... supuesto, porque ya Después tuvieron judicializa. el descargo y la comisión, Evalúa. CAE, la Comisión Electoral, evalúa y despliega Claro. la sanción correspondiente al incumplimiento, dependiendo si es reiterado, si es un problema de señalización, de abastecimiento, de precio, ya sea el supermercado, la marca de ropa, la empresa de calzado deportivo
o el abastecedor de alimentos. Tenemos que hacer una tanda, te comprometemos, Matías, que te quedes hasta las 9:15 Dale, antes de que arranque Central Córdoba Argentinos Juniors por la televisión pública. Nico, deja una pregunta y después la responde. Sí, si la meta de inflación se va a sostener, si la inflación del 3% que se esperaba para marzo, ¿para cuándo la esperan? Porque Rubinstein dijo que ya habló para fin de año de ese 3. Lo que nunca se hizo en televisión, no me lo contestes ahora, hacemos una tanda y ya venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales. Nico Fiorentino había dejado una pregunta flotando. Si se mantiene la expectativa de que arranque con 3 el número de precios de abril. Mira, nosotros trabajamos con la meta de 60 puntos en términos anuales. Ojalá se logre esta meta de abril, pero el objetivo anual tiene que ver con una pauta de precios del orden del 60% en un contexto en donde hablamos de reducir la brecha fiscal, de intentar acumular reservas con el efecto doble, guerra y sequía, y tratar de que la dinámica de los precios sea descendente. En un contexto donde necesitamos que los sueldos le ganen a los precios. Al final del día, las explicaciones no sirven para nada. Nosotros tenemos que hacer que tu sueldo te alcance cada mes un poco más. Y si hay un acuerdo voluntario con los formadores de precios, tenemos que hacer que eso se cumpla. Es decir, nosotros, en términos de la hoja de ruta que el ministro le planteó a la Argentina, no estamos acá para explicar por qué las cosas no funcionan. Estamos para hacer que funcionen. Y nuestro rol en ese sentido es absolutamente claro. Por eso es importante entender que la paciencia se acabó. Por eso es importante entender que estamos buscando que aumente la oferta de bienes. Y lo que hacemos allí en producción con el Vasco subsidiando créditos y tratando de que haya más oferta de bienes es clave. Por eso trabajamos en lo que tiene que ver con los productos primarios y aumentar la oferta de los alimentos que van a la góndola, de mejorar los precios del calzado deportivo, con las empresas de telefonía celular que fabrican teléfonos en la Argentina que vayan a un precio accesible. Nosotros estamos pensando en medidas concretas, por eso es lo que estoy describiéndolo. ¿Flor? Sí, consultarle, secretario, ¿en qué te basás para decir que pensás que la meta del 60% se puede mantener? Digo, ¿cuándo crees que la inflación efectivamente va a empezar a bajar? Bueno, nosotros, cuando el ministro Massa se hizo cargo de la economía argentina, teníamos inflación de 7,2% en promedio en el bimestre de julio y agosto. Luego fue 6,25% entre septiembre y octubre y fue 5% entre noviembre y diciembre. Este es un bimestre que plantea sin duda desafíos, también tomado por aumentos que tienen que ver con los precios regulados de la economía. Y eso tiene impacto de primera y de segunda vuelta. Nosotros trabajamos en línea con, sabiendo de este impacto, continuar un sendero en 2023 que sea descendente y sobre todo que sea congruente con una pauta salarial que permita esto que yo decía recién, que cada mes puedas comprar un poco más que el mes anterior. Por eso es importante entender que para combatir la inflación, si hay una hoja de ruta clara, si el déficit fiscal se contrae, si las reservas podemos lograr que se acumulen, la gran pregunta es, ¿de qué lado está cada uno de nosotros? No el público, por supuesto, sino empresarios, dirigentes políticos, dirigentes sindicales. ¿Y de qué lado están? Bueno, lo que se ve claramente es que el movimiento obrero y el gobierno intentan estar del lado de la solución. Las empresas tienen que elegir de qué lado están. En la firma del acuerdo formaban parte de la solución. Bueno, llegar a este número. Pero por eso digo, cuando se firmó el acuerdo de precios, se firmó de manera voluntaria, intentando justamente plantearle a la sociedad una hoja de ruta en materia de precios que supone que el compromiso es estar del lado de la solución y no del lado del problema. Y el Estado tiene que estar ahí para controlar claramente que eso que se manifestó y que se firmó sea lo que efectivamente se cumple. Ahora, ¿con el problema ganan las empresas? Mira,
a mí lo que me parece importante entender es que nosotros tenemos que evitar los abusos. Porque las empresas usan los dólares que son de todos los argentinos para importar, ¿sabes? Y cuando una empresa estoquea, cuando una empresa toma ventaja, nosotros eso no lo vamos a permitir. Nos encanta que las empresas generen valor, creen trabajo y que ganen plata. Lo que no vamos a permitir es que tomen una ventaja y que esa ventaja solo consolide una ganancia mientras no hay ni mayores salarios y vemos más precio. Por eso la idea es que a partir del acuerdo voluntario funcionen los controles. Ahora, en un año electoral, ¿eso es sencillo de hacer? Porque entiendo que hay cierto sector económico que tiene preferencia por determinado partido político también y quiere que las cosas no se solucionen por ahí. Bueno, eso es problema de los que quieren que no se solucionen. Nuestro rol es trabajar a diario con independencia de la política electoral, con una hoja de ruta clara y que es un planteo acordado de manera voluntaria con los distintos actores de la política, de la economía nacional. Ahora, la pregunta es cuando el secretario de Comercio o eventualmente el ministro de Economía dice, bueno, se acabó la paciencia. Del otro lado, ¿hay preocupación? Es decir, ¿sienten que tienen los elementos como para ejercer esa presión? Porque el diagnóstico de queremos que suban los salarios y que no haya abuso es un diagnóstico que de mínima recorre todo hacia atrás, el Espinel hasta Paula Español, digamos. El diagnóstico está. La pregunta es, ¿se han adquirido más volumen político y buenas herramientas efectivas para que cuando escuchan al secretario de Comercio decir, se acabó la paciencia, haya una preocupación del otro lado? Mira, el nivel de cumplimiento de los precios en el contexto del acuerdo, cuando uno observa los desvíos del trimestre noviembre, diciembre y enero, sí, lo que ves es que la canasta de bienes del supermercado aumentó 12,7% de los precios que están en la pauta, que era del 4 y ahora es 4 y ahora es 3,2 y tendría que haber sido 12,48. Y en alimentos y bebidas fue 13,4 y tendría que haber sido 12,48 en el 4% sí, mensual. El desvío es inferior a un punto en los productos que están dentro de la pauta del 4 y ahora del 3,2, que es 3,2 en febrero más la diferencia de los precios que salieron de estar fijos y pasaron a móviles. ¿Ese desvío para ustedes es especulación? Ese desvío ¿Es abuso? No, a mí me parece que el desvío es un desvío que intentamos corregir. Queremos ver febrero cómo termina cerrando, pero lo que explica que hay una diferencia de velocidad en los precios entre supermercado y bocas de proximidad es lo que explica también por qué el consumo se está yendo hacia los supermercados sí, y sale del canal tradicional. No Para mí el desafío está en que el formador de precios me cumpla también en el chino y me cumpla también en el almacén de barrio. ¿Pero el programa de precios justos está en el chino y en el almacén? No, pero sí está con las empresas de gaseosa, con la empresa de lácteos, con la empresa de galletitas, porque en el mayorista el almacén puede comprar. Hoy hicimos en 5 municipios de la provincia de Buenos Aires un operativo conjunto sobre mayoristas en la categoría limpieza y perfumería. Independientemente de que el nivel de cumplimiento fue aceptable, el problema vuelve a estar a veces en este caso fue más bien de señalización. Ahora, lo que no es la categoría, por ejemplo, secos o productos de limpieza y perfumería, el almacén de barrio lo compra en directo a la firma de bebidas. Y en enero las bebidas subieron. Es que lo que dicen los de proximidad es que no les llegan los precios. Bueno, a ver, en enero los precios subieron. Y denuncian que los supermercados presionan a las empresas, porque el gran negocio de las empresas es con los supermercados, y que las presionan para tratar de que la gente encuentre mejor precio en el supermercado y no vaya al de proximidad. Bueno, a ver, esa es una conclusión de la que yo lo dicen está bien, los referentes de proximidad. Yo lo que creo, primero, es que la responsabilidad nunca es de un comerciante chiquito de barrio. Echarle la culpa al comerciante es un error y aparte es muy injusto. Nosotros trabajamos para que las empresas de bebidas y de gaseosas no se pasen de vivos y cumplan. Por eso, a partir de la nueva tecnología, cuando tenemos que menos personas que están trabajando sobre la fiscalización in situ, que ahora es posterior y no anterior. Aparece vamos al supermercado cuando tenemos el desvío, nos permitió empezar a recorrer bocas de proximidad
y sencillamente pedirles la colaboración de que nos muestren su factura, su costo. Y así, esta semana estamos intimando a una empresa de gaseosas, la más importante de todas, porque lo que aparece claramente es que el precio que le están cobrando al almacén de barrio aumenta por encima de lo que nos pusimos de acuerdo. Sí. Claro. Y ahí es donde te digo que se nos acabó la paciencia. Porque no es una cosa que nos cuentan, no. Vemos que el costo ese está aumentando por encima de lo que tendría que aumentar, que fue lo acordado con los supermercados y también con las empresas formadoras de precios. Flor. Sí, hay un ítem que si ves el reporte del IPC de inflación, aumenta muchísimo y es frutas y verduras. ¿Para ese punto están pensando algo? Bueno, te quiero contar que nosotros el día de mañana vamos a anunciar un acuerdo de frutas y verduras, bastante inédito, luego un trabajo en conjunto. Ay, de haber sabido, con la fui a comer gente. frutas y verduras. No, sí. Tenía que ir. Desde el 1 de marzo pasado mañana. vas a tener Tenía que ir pasado mañana. en supermercados y vamos a ver cómo se da esto en la boca de proximidad que tiene que ver ¿Qué en este caso característica con tiene el acuerdo? verdulerías. Son, bueno, déjame que lo anuncie mañana, bueno, pero bueno. es parecido al acuerdo de carnes, se va a vender en los supermercados, pero también los abastecedores van a tener un precio en el mercado central para que las verdulerías puedan acceder a estos precios. El acuerdo es por un mes porque, a diferencia del acuerdo de carnes, la volatilidad de precio Claro, la estacionalidad. invita... Es más, nosotros trabajamos por un acuerdo más corto y cumplible y ver, bueno, mes a mes, cómo vamos renovando y verificando el cumplimiento del acuerdo. Allí, quienes participan, recordemos que el mercado central no es lo que era antes, tenía gran parte de la oferta, hoy es solo el 20% de lo que se abastecen. Justamente hay distintos mercados de referencia, se dice en este caso. Bueno, la idea es que en el mercado central, el presidente del mercado central con su equipo puedan, y van a estar mañana en el anuncio, verificar el cumplimiento justamente de quienes de manera voluntaria ingresan en este acuerdo, porque también allí hay que intentar, en un sector con una oferta muy atomizada, no es como los 72 exportadores de carne de la Argentina, es un sector muy atomizado, Hay con muchos altos quinteros niveles de informalidad. Bueno, estamos tratando de que tanto en supermercados como en el mercado central podamos tener estabilidad de precios durante marzo. Lo vamos a estar anunciando el día de mañana en torno de las 2 de la tarde. Bárbaro, compré hoy en un supermercado. Nico. Matías, recién hiciste un repaso por bimestre de cómo fue evolucionando la inflación. Si no noté mal, 7,2 julio-agosto, 6,2 septiembre-octubre, 5 entre noviembre y diciembre. La de enero fue 6%. Mañana termina febrero. ¿Febrero empieza con 6, empieza con 5? Eso lo vamos a saber cuando se conozca el índice y eso lo ¿No tienen mide el INDEC. una previsión? ¿No tenés una previsión? Nosotros lo que podemos es, lo que relevamos de una manera más cotidiana, tiene que ver con los precios que se informan en el Sistema Estadístico de Precios de la Argentina, en el CEPA, y eso es una medición que nos permite ver el funcionamiento de los desvíos, y claramente eso está bastante debajo, pero de vuelta está muy ordenado por los acuerdos. Vos fíjate que a nosotros en enero alimentos y bebidas también nos dio por debajo, pero bebidas nos dio muy por debajo de los 10 puntos que marcó el INDEC. Y por eso, en febrero, una vez que el robot empezó a medir solo los precios y a marcarnos los desvíos y a decirnos dónde teníamos que ir, empezamos a ir... ¿Recorre las góndolas? ¿Es literalmente un robot? No, el robot es un pues cuando algoritmo. escucho robot... No, mide y marca el desvío y aprende. Mide, son 15 millones de datos que va relevando a partir de que... Linda anécdota acabamos de... Sí, La Big Data, Lucila. Hace rato vengo pensando en un robot recorriendo Bueno. Bueno, agarramos la idea, Luli, y la... Bueno, no es por rescatar la situación. Claro. Mira cómo tengo una mano. No, pero vos sabés que sí es cierto que hay tecnología ahora
que se usa, ya está disponible en Francia, en donde los repositores le sacan una foto a la góndola y eso convierte los precios publicados, pero no sería un... ¿Te gustaría el robot que recorre góndolas igual? Te hago una última, Matías. Se renunció está claro que hay una cosa, tenés que trabajar con lo que tenés, con las herramientas que tenés y muy corto plazo por la urgencia que tiene. Pero se renunció a la idea a tratar de repensar el esquema de producción y distribución, trabajar con la economía social, con aquellos sectores que están dispuestos a, por supuesto, a mejorar y no a especular. ¿Se trabaja con esos actores? A ver, Argentina viene trabajando y el rol de la economía popular en nuestro país es no solamente indiscutible, sino que nuestro espacio político lo pondera y lo pone en valor. En términos del combate a la inflación, la discusión es distinta, porque en general a veces se tiende a tener una confusión respecto de lo caro, lo barato y la inflación. Lo caro y lo barato son los niveles, y la inflación es el movimiento de los precios. En general, vos podés encontrar que todos los bienes y servicios operados a través de la economía popular tienen un nivel, o sea, están más baratos porque baja el nivel de intermediación, pero no dejan de moverse. En el programa económico. Bueno, uno piensa la intervención del Estado positiva, más ese elemento que decís sería... Eso podría trabajar bueno, ¿no? de vuelta sobre el nivel, pero para trabajar sobre la variación, que es la tasa de inflación, necesitas orden fiscal, acumulación de reservas y aumentar la oferta de bienes, producción, agricultura, servicios, con todo lo que supone las distintas áreas de economía, y en lo que tiene que ver con precios, con los programas de precios, que son un eslabón de un conjunto de herramientas que suponen el programa económico que le planteó en esta hoja de ruta el ministro Massa a la Argentina, que es de lo que estamos hablando a diario. Gracias, Matías, por haber venido. Me están cargando, creo, porque me dijeron que tenemos una imagen del robot para mostrar. Ahí está. Ahí está. Yo he visto esa foto. ¿Viste? Existía, es el que dijo, en Francia. Yo pensé que era acá. Bueno, muy bien. Cosas que pueden ocurrir. Gracias, bueno, gracias, Matías. Está muy bien. Bueno, nos vamos a la mesa. Sí. Eso sabes por qué me pasa, por prestar mucha atención. Viste, cuando estoy más distraída y dibujo, no digo esas cosas. Está bien, Luli, nos vamos a reír bastantes años del tema. No, tranquilo. Pero aparte ella es re joven, como que siento que no es la persona que tendría que haber preguntado eso. No soy tan joven. Alguien que sabe de Big Data, de tecnología. No, el tema es que no soy tan joven, no soy tan moderna. Eso es lo que está pasando en realidad. Está muy bien. Y se bueno, están dando cuenta. Mucha lectura de Julio Verne también, ¿no? Muy bien. Bueno, innecesario lo que acabas de decir, no lo voy a repetir al aire por está. cuestiones obvias. ¿No? Sí, así es. Bueno, se viene una semanita muy interesante. En principio, la expectativa puesta en lo que contaba Nico, el discurso del presidente el miércoles primero. El día miércoles, sí. Bien. Y mañana tenemos invitado a un diputado, por ejemplo, ¿no? De la Nación. No sabemos si va a venir, porque si llega a haber sesión puede extenderse y hablarse de cualquier cosa menos de moratoria, ¿no? En general las sesiones con acuerdo tienden a acordar también su duración. Ok. Pero teniendo en cuenta que son dos temas de agenda bastante importantes, no imagino una sesión corta. Bien, bueno. Y también se aprovecha para decir unas cuantas cosas, ¿no? Y demás. Y reiteramos el anuncio que acaba de hacer Sí. Matías Tongolini, el secretario de Comercio, que yo que sigo estos temas para el diario no tenía esta información. Bueno. Así que Flor, anuncio gol. que lo acaba de tirar en Desiguales, es que mañana Primicia. va a estar... Decilo, primicia. Primicia. Barrida roja. No. Alerta. Mañana entonces va a estar anunciándose este acuerdo con frutas y verduras. Si vas a la verdulería te das cuenta que te compras 2 pavadas, ya estás arriba de las 2 lucas, ¿no? Hola, fui hoy. Efectivamente es el ítem del IPC de alimentos que más viene subiendo en lo que va del año y sobre todo reforzado por el tema de la Yo fui a sequía. comprar verduras y frutas, quiero que quede tranquilo, si estoy bien. Volviste Quiero bien. que se queden tranquilos, volví bien a casa. Hay que avisar, pero ¿no? Che, me voy a comprar fruta y verdura. Pero una situación muy difícil. Un grupo de Tremendo. contención. Sí. No, y aparte me tuve que ir de una verdulería hoy por los precios. Y me fui a un supermercado. No sé si sabían igual, pero... Bueno, ese es parte del problema, ¿no? Es Lo que parte del charlamos. problema. Bueno, nos vamos. Así lo logran. Claro. El Con un fútbol- robot. Fui como un robot. El fútbol argentino, Primera División, está donde tiene que estar, en la televisión pública para todos los argentinos y argentinas. Se viene. Central Córdoba, Argentinos Juniors. Que pasen bien. Adiós.